Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo encuentro del seminario. Hoy tenemos el gran placer de contar con la profesora y debo aclarar amiga María Julia Milcar. María Julia es profesora adjunta por concurso exclusiva de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigadora, especialista en docente universitaria, es extensionista, tiene escritos numerosos artículos, es integrante del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Dr. Alicia Moró y del Instituto de Investigaciones Carlos Santiago Nino. Es realmente una persona muy dedicada a la docencia, a la investigación, tiene una tarea en extensión muy amplia y una actividad muy importante en todo lo que está trabajando en la experiencia en Batán. Así que bueno, quiero dejarlas con ella y Julita, es toda la sala tuya. Gracias. Bueno, gracias Pablo, gracias Juliana, gracias Sofía, Hugo y el resto del equipo que sostiene este seminario. Y me disculpan, antes de comenzar la charla, yo quiero mencionar al equipo. Falta gente, pero al menos los que me acompañaron en 2019 en el aula universitaria de la Unidad Penal 15. En primer lugar, quiero mencionar a Mariana Correa, a la licenciada Mariana Correa, al profesor Diego González, a Mabel, que la vieron ahí, que nos estaba acompañando, que ahí está Diego, hola Diego, Mabel, bueno, que ellos, bueno, sin ellos no podría estar dando cuenta de la tarea que hemos llevado adelante en la Unidad Penal 15. Con Mariana y con Diego hemos estado en encuentros académicos, compartiendo, dando testimonio de esta experiencia. Y bueno, y en 2019, que fue el año, si se quiere, más activo, y que celebramos 31 encuentros en el aula universitaria de la UP15, me acompañó mi amigo, el licenciado, también especialista en docencia universitaria, Juan José Jujuri, los graduados, Aldana Aguilar, Silvia Paul, Rocío Sánchez, estudiantes Roque Altamone Cid, Lorenzo Cabañas Rabufetti, Franco Gentile, Jessica Lescano, Pablo Zafarano, Luisina López Marcos y Fernando de Estefanis. Espero creo que no omití a nadie, insisto, en los años anteriores acompañó más gente, pero no quería dejar de mencionar este equipo de trabajo, porque además, si después puedo compartir algunas fotos, van a ver a parte de este equipo. Bien, la mayoría de las personas que me acompañan acá han tenido oportunidad de escucharme en encuentros académicos, refiriéndome sobre todo a lo que es la experiencias pedagógicas, intervenciones. Pero ahora, como estamos en el marco del seminario de investigación-acción en Derecho a la Ciudad, y bueno, mi charla se titula Especificidad de la educación en contexto de encierro, yo quería referirme a esto de la investigación y de la acción. Así planteado en el título del seminario, queda claro que se concibe una interrelación, un diálogo, la investigación de la mano de la acción. Y muchas veces cuando hacemos investigación o cuando lo hacemos por vez primera, creemos que el camino es, bueno, sí, obviamente estudiar enfoques, el campo teórico, después armar diseños y llevar todo ese acervo a la práctica. Pero ¿qué pasa cuando la práctica se da primero? Y sin nada de eso detrás. ¿Por qué eso ocurre? Pero ahí está la importancia teórica de la práctica. En mi experiencia, en educación en contexto de encierro, ocurrió así. Primero fue la acción, y en base a esa acción hice investigación. Ahora bien, en marzo del 2016, cuando llegué a la UP15, fue a instancias de la invitación de Alejandro Arcamone, un referente del centro de estudiantes, que me dijo, mira, hay 2 estudiantes que están preparando derecho, tienen la idea de rendir derecho político, la están estudiando, ya rindieron teoría general del derecho,
¿podrías venir a dar una clase de apoyo? Así que así ingresé al aula universitaria, diciendo, sí, te acompaño. Mi investigación fue el trayecto en el auto de Alejandro Arcamone, preguntando medianamente el grupo, el lugar, el personal. Ahí hice una especie de entrevista previa. Pero esto, ¿qué les está diciendo? Que llegué al aula universitaria de la Unidad Penal 15, sí, con unos cuantos años de experiencia en el aula de la Universidad de la Facultad de Derecho, pero ninguna experiencia en contexto de encierro. Había visitado la unidad penal 2 veces mientras estudiaba, o sea, muchos años atrás. Esto, ahí desarrollé mi tarea, fui aprendiendo, fui estudiando sobre la marcha, pero este año decidí anotarme en una diplomatura de intervenciones pedagógicas en contexto de encierro de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. ¿Por qué esto? Porque la verdad que me sentía un poco insegura con esto de desconocer enfoques teóricos y otros trabajos en contexto de encierro. Pero les quiero transmitir esto, no insegura en el aula, no insegura en el aula con los estudiantes, sino más que nada insegura cuando participaba en encuentros académicos donde yo empecé a llevar noticias de mis intervenciones, y ahí me encontraba con colegas que hablaban de situaciones, de conflictos, de tensiones. Vieron que ahora hay que hablar de tensionar y de tensiones. Yo, sin embargo, reivindico la palabra conflicto, para mí es buena, el tema es cómo resolvemos los conflictos. Y describían situaciones con las que yo no había tomado contacto en mis visitas a la cárcel, porque tengan en cuenta que además yo ingresaba a un aula universitaria, tenía contacto con alumnos de la universidad. Cuando en los encuentros académicos uno se encuentra con colegas que están trabajando educación en contexto de encierro desde las aulas de las escuelas privadas, del secundario, en tareas de alfabetización, en talleres, en educación no formal. Entonces ahí me sentía un poco insegura respecto de todo lo que desconocía de ese universo. Así que cuando llegué a la unidad penal 15, yo llegué sin preguntarme sobre los sujetos de la acción educativa en contexto de encierro, tampoco sabía mucho de las dimensiones educativas, familiares, laborales, relativas a la salud, a las trayectorias estudiantiles y trayectorias penales. O sea, ignoraba casi todo de los sujetos de la acción educativa y también de la institución, del servicio penitenciario y del personal del servicio penitenciario. Así que este fue mi comienzo. El otro día la doctora Tumini me preguntó si la diplomatura de intervenciones pedagógicas en contexto de encierro había cambiado mis intervenciones en el aula. Fue pregunta de Juliana. Y yo le dije que creía que no mucho, no en el aula, pero creo que me encuentro mejor parada, no solamente con los estudiantes, sino con la institución. Conozco mucho conozco más de lo que pasa en las unidades penitenciarias. Y sobre todo lo que me preocupaba, esto de ir a los encuentros académicos y ser más sensible y comprender mejor los testimonios de otros colegas. Bien, permítanme decirles algo de la cárcel, ¿no? Como la cárcel, institución de la modernidad, que sigue vigente, a mi entender, cuando sistemas de cohesión social han fracasado, o cuando el Estado social de derecho deserta. Me estaba acordando acá, Pablo, de Germán Vidal Campos, que hablaba de ese Estado desertor. Cuando el Estado deserta, las cárceles crecen. Hay más cárcel o hay más población en las cárceles, lo que entiendo. A su vez, ¿qué acarrea el encierro? Soledad, desamparo, se sufre una pena, pero la pena no afecta solo al que está privado de la libertad, sino que se extiende a la familia, a los afectos. También es un ambiente que aumenta la soledad,
el resentimiento, y que acarrea consecuencias psicosociales, y que no son buenas. Si alguien tuvo oportunidad de escucharme en las jornadas de investigadores y becarios, con Macrina Garnis, una antropóloga de la Universidad Nacional de La Plata, que está cursando también la diplomatura de intervenciones pedagógicas en contexto de encierro, ella hablaba de un enfoque de un antropólogo, Marshall Salins, que se llama reciprocidad negativa. En la cárcel hay mucho de reciprocidad negativa. Es la reciprocidad que se establece entre personas desvinculadas. Y además, el encierro en esas condiciones es deteriorante, afecta la subjetividad. Esto se llama, es el proceso de prisionalización y despersonalización, y más aún cuando es prolongado. O sea, más tiempo no mejora, no mejora la situación. Por eso Zaffaroni dice que esas ideologías propias de la modernidad, ¿no?, que se plantearon en su momento como progresistas, reinserción, resocialización, tratamiento, no son utopías. En estos contextos son absurdos. Pero bueno, volvamos a la actividad de quien les habla, de cómo llegué desconociendo los sujetos y la institución, y les voy a hablar de dos pifias que cometí. Primera pifia, al final del 2016, muy buen año, donde me acompañó la doctora Tumini. Quiero aclararles que la doctora Tumini no la mencioné ahí en el equipo, pero bueno, la tendría que haber mencionado porque me acompañó 2 veces a tomar examen, y una vez a su vez acompañó a los estudiantes en el estudio de teoría general del derecho. Así que ahí la van a ver en la foto a Juliana. Bien, primera pifia, termino el año, a ver, solicité en el aula algún voluntario que quisiera responder a una entrevista grabada. Me parece que estuvo presente Mariana Correa, o si no, Mariana llegó después. Marcelo dijo que no tenía problema. Yo tenía bien clara qué entrevista le iba a hacer a Marcelo. Le iba a preguntar por su trayectoria educativa, previa a la cárcel, en la cárcel, también cómo estudiaba en el pabellón, si reconocía sus fortalezas y debilidades frente al estudio. Bueno, contar un poco, pero tenía claro que me iba a enfocar en la trayectoria estudiantil. Pero primera metida de pata de la profesora devenida periodista, abro la entrevista preguntándole a Marcelo si me podía comparar la experiencia de estudiar en contexto de encierro y de estudiar en libertad. Ahí hubo, de mi parte, asumí que Marcelo conocía las dos experiencias y las podía contrastar. Miren la respuesta de Marcelo. La secundaria la terminé acá en la UP15. En la 44 hice 8º y 9º. Y en el Instituto de Menores, más o menos, ya había aprendido a leer y a escribir. La respuesta de Marcelo, ¿qué me dijo? ¿Qué te va a comparar con estudiar en libertad? Marcelo, su recorrido estudiantil fue en contexto de encierro, y él después siguió explicando. Siempre me gustó estudiar. Dice, yo cuando delinquía me pagaba cursos de diseñador gráfico, de computación. La secundaria, no, o sea, otro estudio no lo pudo mantener, pero él se pagaba cursos. Pero ahí que notaba, que no sabía escribir bien, y que desconocía lo básico, desconocía mucho de matemática. Entonces eso se lo terminó dando la escuela. Primer pifia, año 2016. Fíjense, este desconocimiento. Segunda pifia, el año pasado, con la unidad penal 50 de mujeres, 5 encuentros de un taller de alfabetización académica, con la idea también de acompañar a Juanjo Escujuri y Alfonsina Guardia, que estaban dictando en la unidad penal 50 Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Traslado a la unidad penal 50 un diseño de actividad que lo había realizado en la unidad penal 15,
y que había sido muy celebrado por los estudiantes, los había entusiasmado, o sea, realmente fue una planificación que salió muy bien, que fue muy bien evaluada por ellos, bien evaluada hacia el interior del equipo de trabajo. La llevé a la unidad penal 50, asumiendo que el sujeto del acto educativo en la unidad penal 50, en este caso las mujeres, eran parecidas o similares a los varones. Y la verdad que la actividad no resultó, y era la misma actividad. Creo que no se llegaron a frustrar, pero no hubo entusiasmo, no fueron los mejores resultados. Ahí me di cuenta que tampoco podríamos trasladar que eso no resultó. Fíjense, yo creo que no resultó porque desconocía los intereses, la formación previa y demás de las estudiantes de la unidad penal 50. Esto es lo que suele ocurrir cuando desconocemos el territorio y su población. Pero bueno, cuando pasan estas cosas hay que reflexionarlas, porque es la manera de hacer investigación. También le quiero decir que cuando hacemos investigación, porque muchos de los presentes lo hacen y se preocupan por elaborar buenos instrumentos, entrevistas, lo que sean, no desestimen las llamadas entrevistas at random, para utilizar la expresión en inglés. Esas sin método, sin decisión consciente, sin planificación previa, y que son esas conversaciones que yo he tenido con Diego, con Mariana, con Mabel. Mabel una vez, en una charla que tuve con Mabel, me explicó muy bien la situación, las expectativas, las frustraciones, las ansiedades de las internas de la unidad penal 50. Y fue así como una entrevista random, pero que sirve mucho. No descuiden eso, no descuiden de volcarlos en sus investigaciones y de andar siempre con una libretita para decir, qué interesante lo que me decís, ¿te parece? ¿Tenés inconveniente de que yo lo ponga en mi investigación? Ahora bien, puse un título a esta charla que dice especificidad de la educación en contextos de encierro o de privación de la libertad o perdón, como a mí me gusta decir, educación en cárceles. Es así. Mientras las cárceles estén ahí, escuchamos discursos que dicen necesitamos más. Bueno, perdón, es en cárceles esa cárcel que les mencioné. Primera pregunta, sin eufemismos, ahí como pone Juliana, tal cual. Primera pregunta, planteo dos preguntas en esta charla. La primera, ¿es posible un modelo pedagógico específico para la intervención socioeducativa en cárceles? Y acá, más allá de lo que yo estoy leyendo en la diplomatura, que tiene que ver, mayormente lo que estoy leyendo es educación en contexto de encierro en los distintos niveles educativos, fui a mi biblioteca y busqué el saber didáctico de Alicia Camillioni. Y ahí Alicia Camillioni, cuando se refiere distingue entre didáctica general y didácticas específicas. Y ahí Alicia dice que la didáctica es la teoría de la enseñanza, la disciplina que estudia la acción pedagógica. Y Alicia dice, pero la enseñanza no inicia en el aula, o la enseñanza no inicia en la clase, esa unidad mínima de operación didáctica de la que habla Rebeca Nijovic. La enseñanza se define en el contexto social y político. Y después busqué, cuando Camillioni señala algunas didácticas específicas, y ella distingue una didáctica específica según el tipo de institución y didácticas específicas según las características de los sujetos. Fíjense que entonces, ¿qué nos está pidiendo la cárcel? Una didáctica específica por la educación, por la institución, una didáctica específica por los sujetos de la acción educativa, y también podemos agregar didácticas específicas según sea educación formal o educación no formal. No es lo mismo la experiencia de algunos talleres o educación no formal que la experiencia, por ejemplo, en el aula de las escuelas o en el aula universitaria.
Ahora bien, regreso a esta primera pregunta que les planteé. ¿Es posible un modelo pedagógico específico para la intervención socioeducativa en cárceles? Mi respuesta es sí, es posible, es necesario, es una urgencia. Ahora bien, dicho modelo, me parece que si hacemos nuestra tarea docente responsablemente, hacer nuestra tarea docente responsablemente para mí es instalar buenas prácticas en contexto. Si instalamos buenas prácticas atendiendo a ese contexto, si los diseños que llevamos a la cárcel son planificados, ejecutados, pero posteriormente evaluados por sus destinatarios como por el equipo de trabajo, va a surgir un modelo específico. Y acá sí les quiero compartir una reflexión del licenciado Francisco Escarfó, que es profesor en la diplomatura de la UNSAM, que dice: la escuela en la cárcel se plantea modalidades de trabajo distintas y propias. Se prioriza el diálogo para dar con procesos educativos que privilegien la expresión y la creatividad. Se intenta trabajar la reflexión sobre las actitudes y las acciones. Se busca crear un clima de respeto e interés para convivir con lo diferente y potenciar lo común. Fíjense que esto alude a un trabajo colaborativo, a un trabajo que contribuye a un ambiente solidario. Esto es fundamental en la cárcel, porque en general lo que impera es la reciprocidad negativa, la desvinculación de las personas. Entonces, hay que plantear este tipo de trabajo y sobre todo alimentar la solidaridad, porque fíjense que a mí me gusta decir, y puede ser que esto no sea propio, que lo he leído y me olvidé de quién lo dijo, que la solidaridad es aliada de la libertad. ¿Y por qué esto? Porque la solidaridad potencia el desarrollo individual como colectivo, y en eso me parece siempre hay libertad. Entonces yo creo que si somos permeables a esa atmósfera del aula y a instalar, pensar planificaciones en contexto, no colonizar, ¿entienden? No colonizar, sino aprender de ese contexto, esto nos va a conducir sí o sí a prácticas específicas. Y acá les quiero leer otra reflexión de Analía Umpierres, que ella sí trabaja la educación en cárceles, pero la educación universitaria, la aula universitaria. Y fíjense lo que dice, lo que es el aula universitaria para los estudiantes que estudian en cárceles. Cada aula es la universidad para quienes la ocupan. Se destaca de modo sostenido en los discursos de quienes participan de estos espacios el reconocimiento de que allí está la universidad. El aula se habita como un espacio diferente, donde las prácticas de los pabellones quedarían en suspenso, ya que son muy claros los acuerdos. La cárcel queda afuera. Aquí somos libres, como no pasa en el pabellón. Hay aire. Esto de hay aire para mí fue revelador. Ya tenía noticias de este aire, porque el final de la entrevista a Marcelo, donde comencé preguntando mal, Marcelo termina con una reflexión diciendo: hay momentos cuando estamos aquí que me olvido que estoy en la cárcel. En el aula él dice que él experimentaba un olvido de la cárcel, de manera que a veces salía del aula y ahí se daba cuenta, caía la realidad de que estaba privado de su libertad. Entonces agrego, los profesores no debemos traicionar ni malograr esa experiencia respirable que es el aula. Y fíjense que a veces a mí me ha pasado que en el aula de la unidad penal encuentro a los estudiantes, y perdón, me van a escuchar utilizar el masculino generalizador porque entiendan que mi experiencia es sobre todo en la unidad penal 15 de Batán, que aloja a varones que así, del género masculino y que así se perciben. Entonces van a encontrar que me refiero sobre todo a los estudiantes. Y acá me perdí, pero volviendo a esa experiencia respirable, bueno, quiero decir, les he llevado experiencias que han tenido resultados mejores
que cuando hemos planteado tareas en grupo, colaborativas en el aula de Derecho, con los estudiantes que no están privados de su libertad. Pero entonces acá dije, en el aula de Derecho, donde quizás los estudiantes dicen, vengo de la libertad, y me meto en este aula donde tengo pautas, y entro, y estoy detrás de los muros de la institución, universidad y de la organización Facultad de Derecho, también tenemos que nosotros conseguir que haya aire en nuestras clases en la Facultad de Derecho, que sea un espacio de libertad, que por ende lo haga más atractivo, más participativo. Es una reflexión que les comparto, porque acá viene el contraste en las actitudes de distintos sujetos del acto educativo. Entonces acá también hay una especificidad. Los que están en libertad y los que están privados de su libertad, y en este caso por un conflicto con la ley penal. Bien, esa fue mi respuesta a la primera pregunta, de si se impone, va a resultar, si lo hacemos bien, el modelo es específico para este tipo de intervención. Ahora bien, segunda pregunta, ¿qué perspectivas pedagógicas harían su mejor aporte a ese modelo pedagógico específico? ¿Por qué esas y no otras perspectivas? Bueno, quienes me han escuchado en otros encuentros académicos hablar al respecto, verán que hablo mucho de estructuras de participación que reivindico, las comunidades de aprendizaje. Con la doctora Tumini y con Adriana Castellanelli nos graduamos de la especialización en docencia universitaria con un trabajo que relataba una experiencia de un taller en comunidad de aprendizaje, así que mis propuestas son siempre desde el trabajo colaborativo, en comunidad, donde se comparten responsabilidades, donde se escucha y se es escuchado, donde se asumen roles, donde se aprenden juntos y donde hay vínculos de confianza, tanto con los profesores como los compañeros. Lo cual hemos verificado con Juliana, con Adriana y bueno, y con muchas de las personas que trabajan estas propuestas, hemos verificado realmente sus ventajas para favorecer la adaptabilidad a los estudios, o sea, la adaptabilidad académica, pero también la adaptabilidad social. Ahora bien, antes de... dije qué perspectivas propongo y qué dejo afuera. Ni que hablar que la pedagogía crítica, la perspectiva freiriana, obviamente, está ahí problematizadora, emancipadora, transformadora, donde los maestres también aprenden, enseñan pero al mismo tiempo aprenden. Entonces, ¿qué dejo fuera de la cárcel? Perdón, ¿qué tiene que quedar afuera? Perdón, del aula universitaria de Batán y del aula universitaria de la Facultad de Derecho, y de todo aula. Modelos y perspectivas que se desentienden del trabajo colaborativo, que se desentienden de aprender juntos, que no les interesa establecer vínculos de confianza. Esa me parece que no funciona, ni en las aulas de las cárceles, ni en ningún aula. Ahora bien, me gustaría hablarles de urgencias que se nos presentan, a los profesores que vamos a las cárceles, al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense que nos acompaña en esta tarea, el personal sobre todo de educación y cultura, pero también, ¿por qué no?, también el personal de seguridad. Primero, tener algunas certezas. Yo al ingresar a la cárcel me di cuenta que yo tenía tantas certezas en la Facultad de Derecho, porque en años de dar clase, la verdad, sí, me había encontrado con algún imponderable. Por ejemplo, que no funcionara el cañón si uno llevaba un PowerPoint, no sé, que un día cayó una lluvia fuerte y vieron y se suspendieron las clases, alerta meteorológico, pero no me pasó nunca de llegar al aula y no encontrar a los alumnos, ¿sí? O sea, la verdad, hasta el momento, toco madera, no me pasó nunca. Entonces yo venía de un ambiente de seguro,
de estabilidad, de bastante certeza. En cambio, el desafío de la cárcel es que uno obviamente tiene que llevar una planificación, tiene que llevar una idea, pero a veces tiene que estar preparado a que el tiempo y espacio áulicos se vean sacrificados por medidas de seguridad, problemas de un pabellón, el trabajo, obligaciones laborales de algún estudiante. En eso creo que los educadores que vamos a las cárceles tenemos que exigir que si está ese espacio y ese tiempo para la tarea educativa, la educación tiene que estar primero. Tenemos que tener esas certezas. En nuestra experiencia, Diego varias veces ha salido a buscar a los estudiantes que todavía no estaban, que no habían llegado al aula. En la unidad penal 50, en el taller de alfabetización académica, me encontré un día que de 5 o 6 estudiantes que tenían que estar, 2 estaban ausentes porque tuvieron que trabajar en la cocina, haciendo un reemplazo. O sea, ¿entienden esto que pasa? Tenemos que poder acceder, porque si no, ¿qué ocurre acá? Esto atenta contra la salud psicofísica de los estudiantes y de los profesores. Nos frustramos. En segundo lugar, la capacitación del personal involucrado, administrativo, docente, de ambas instituciones que dialogan, la universidad y el servicio penitenciario bonaerense, que tienen acuerdos mínimos con los cuales estamos llevando esta tarea. Un conocimiento básico del territorio, de la población y de la organización nos va a servir para manejarnos mejor y para manejar esas tensiones o conflictos, para manejarlos mejor. Después, conseguir la infraestructura, recursos y materiales indispensables para conseguir que lo anterior sea posible. Colegas de mis compañeros de Derecho Político, algunos de mis compañeros de Derecho Político me han donado material para el aula, material didáctico, material bibliográfico. Los estudiantes lo cuidan mucho, se cuida ese espacio del aula, pero bueno, se necesitan. El otro día, Alan, que no sé si está Alan acá en el grupo, pero fui, no Juanjo, con Alan, que está haciendo la práctica sociocomunitaria, así como la está haciendo Sofía, también está Alan. Bueno, nos recibió Mabel, después pasamos al aula. A Diego, a Mabel, a Mariana, quienes estén ahí del servicio penitenciario, y perdón, Alan, que te esté citando sin tu autorización, espero que me perdones. Alan dijo, pero esa oficina tiene el tamaño de un baño. Entonces, el tema infraestructural tiene que ver con los espacios en los que trabajan con el déficit de infraestructura del personal del servicio penitenciario. Entonces acá tengo que decir el esfuerzo que hacen todos para que esto se sostenga. Y respecto de la intervención pedagógica, bueno, retorno a lo que dije antes. Un equipo conocedor de las características y desafíos que la experiencia educativa en cárceles nos presenta, y un equipo de trabajo que incorpore a estudiantes en libertad. Bueno, acá vemos a estudiantes que están con las prácticas sociocomunitarias, pero a mí me acompañó un equipo de estudiantes que no estaban haciendo las prácticas sociocomunitarias, y graduadas y graduados de la carrera. En el 2019 me acompañaron Silvia Paul, que a Silvia la vi por ahí, Rocío Sánchez, Aldana Aguilar, y la verdad que le tocó a Silvia, y creo que Rocío estaba con ella, pero Silvia seguro, le tocó a Silvia cerrar el taller, porque mi última visita a la cárcel fue el 28 de noviembre, tenía 2 fechas más previstas, y por una circunstancia familiar no pude asistir, así que fue Silvia la que clausuró el taller de alfabetización académica que llevábamos adelante en 2019. Y sobre todo,
algo que no dije cuando me refería a la comunidad de aprendizaje, que cuando en la propuesta de comunidad de aprendizaje que trabajamos con Juliana y con Adriana, era una comunidad de aprendizaje que incorporaba tutores pares, o sea, a estudiantes más avanzados que operan de tutores pares. ¿Por qué? Porque otra cosa que nosotras también hemos verificado, que el estímulo que se genera trabajando entre pares es más poderoso que cualquier intervención docente que no los contemple. La verdad que es como, ahora me olvidé del nombre de ese profesor, ese libro, me sale Ken Bain, pero no es Ken Bain, es otro, capaz que no sé si te acordás, Juanjo, ese libro que se llama Dar clases con la boca cerrada. Creo que tenemos que aprender a hacer buenos diseños y que los profesores como facilitadores del aprendizaje tenemos que un poco relegarnos a un rol de observación, de recorrido y de, ¿por qué no?, de ayudar o dirigir o supervisar un poco las puestas en común. Pero realmente el intercambio que se establece con otros estudiantes, ahí está, Finkel, gracias, es el libro de Finkel, Dar clases con la boca cerrada. Bien, quería terminar antes de compartirles unas fotos del equipo de trabajo del 2019, que como Juanjo lo llamaba, ¿no? Proyecto 720, porque en realidad íbamos en el 715, 720, las fotos nos van a ver en la parada del colectivo, tenía yo otras arriba del colectivo, pero bueno, el proyecto 720, lo que desarrollamos en el 2019, les quiero compartir, quiero traer el testimonio de los estudiantes, o una partecita. Muchos de ustedes saben que en 2019, dentro del taller de alfabetización académica, hicimos un taller de producción de ensayos de tema libre, que resultó una experiencia maravillosa. 13 producciones, algunas individuales, otras en grupo, porque la idea era cerrar el año con que los estudiantes pudieran realizar un ensayo académico, y el tema iba a ser la reforma universitaria, desde donde quisieran verla. Bueno, y ahí resultaron producciones muy interesantes, hablando de la infancia, hablando del rugby, hablando de una requisa, hablando de la soledad, y todos, incluso los más duros, fueron luminosos. Terminado ese taller, uno de nuestros estudiantes, Maximiliano, les comento que Maximiliano ganó un concurso con un cuento, un concurso organizado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, y nos contó orgulloso en el aula que con el premio, que no sé, me suena que eran como unos 3.000 pesos, él le había podido pagar el gas del invierno, ese gas más caro, a su mamá. Bien, Maximiliano llegó un día al aula porque había hecho una poesía, rescatando los ensayos de sus compañeros. Y la leyó él. Así que se las traje acá. Fíjense que la hojita, letra de Maximiliano, no llegué a sacarle una foto y subirla como foto. Rara vez se encuentra un lugar donde las palabras giran con sus voces volando en el aire. Rara vez en mis días me cruzo con gentes que se entusiasman en correr al pasado y volcarlo al papel. No voy a negar que ha llegado el jueves de Marcelo, el rugby del Llana, la soledad de Pablo y lírica callejera del cordobés. Es tan cierto en el pequeño relato hermoso del golf de Matías, y ahora escucho al rojo, pero antes la anécdota de Damián. Sí, Damián participó, y entre ensayos y poesías que salen sin saber por qué, vemos nuestras caras aplaudiendo y caemos en la cuenta que María Julia generó este curso, esta edición de nuestra historia,
Gracias compañeros por estar. Gracias, profe, por hacernos reír entre nosotros. ¿Se imaginan? Bueno, lo que significó esto para todo el aula. Rescató el trabajo de casi todos sus compañeros y fíjense la frase final. Porque yo tengo en mi círculo más cercano, acá hay varios amigos, tengo fama un poco de payasa, ¿vieron? De histriónica. Pero fíjense que Maximiliano dice, gracias, profe, por hacernos reír entre nosotros, ¿no? Gracias, profe, por hacernos de payasa, qué divertida es, cómo nos reímos con su stand-up. Hacernos reír entre nosotros. Fíjense, ahí aparece el nosotros. Y en ese rescatar el trabajo de sus compañeros también está el nosotros. Es lo que más satisfacciones nos han dado. Les comento que yo no iba a la UP15 desde febrero del 2020, donde estábamos programando la tarea con el profesor Escujuri para lo que iba a ser el año, en la UP15, en la 50, y bueno, se frustró por la pandemia, y el jueves pasado retorné al aula, y ahí me recibió Mabel, y me encontré con caras conocidas, que ahí es una sensación rara, porque me da alegría encontrar a los conocidos. Encontrar a Marcelo, mi primera entrevista y última, hasta el momento. Encontrar a Marcelo, que en el 2016 nos dio un testimonio de 19 minutos, tan generoso, y es agridulce, porque en realidad uno quiere regresar y saber que están en libertad, pero Marcelo me contó que Maximiliano está en libertad, y que está estudiando filosofía, el autor de lo que les leí. Entonces es una alegría. Y decir, no importa, el aula está acá, sabemos lo que nos falta, bueno, vamos a ver qué podemos seguir haciendo. Si les parece ahora, si sale, les voy a compartir pantalla para mostrarles fotos del equipo de trabajo. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí, sí. Fíjense, en esa foto está Silvia Paul, Rocío Sánchez, quien les habla, día ventoso, ven los muros, ven la torre atrás. Aula universitaria, ¿la ven a la doctora Tumini? En este caso es la más rubia, yo estaba más apagada. Estamos tomando mesa libre a Fabián, mesa libre de Derecho Político, que acá los estudiantes agradecen al doctor Slavin cómo nos ha acompañado a los profesores que vamos a Batán en esta tarea. Estamos mirando el mapa de Corea, el mapa que Fabián había hecho, porque para abrir el examen eligió proceso de descolonización y eligió Corea. Así que es lo que ven a ustedes. Y también ven la nuca, la espalda de otro estudiante. Está Ale Arcamone por ahí también al costadito. Silvia y Juanjo, no me acuerdo si están en la 50 o en la 15, igual atrás veo, como justo en el 2019 nos tocó que se puso a la escuela el nombre presidente Raúl Alfonsín, por eso ven la imagen de Raúl Alfonsín atrás. Estuvimos compartiendo ese acto de inauguración, de poner nombre a la escuela, perdón. Parada del 720, Fernando De Stefani, de nuevo el profesor Escujuri, y quien les habla. Ahí, con el ploteado nuevo del sector de tratamiento, anunciando que funciona ahí, Silvia, Pablo y María Julia. Silvia, Franco, Gentile, bueno, la figurita repetida, ya me conocen. Con Mariana Correa, en la Facultad de Derecho, con una ponencia,
no encontré foto de la charla en la que que compartí con Diego. Jessica Lescano, a ver, Lorenzo, ahí está Lorenzo, Jessica, menos mal que leí los nombres de todos antes, y de nuevo con mis compañeras del Foro de Herramientas Pedagógicas y Publicaciones Académicas de la Unidad de Graduados, Roque Altamone Cid, Aldana Aguilar. Bien, y creo que ahí se terminó la galería, pero bueno, para dar testimonio de que realmente estuvimos en el terreno. Y de mi parte, bueno, lo que quieran compartir. Acá está Mariana, está Diego, o sea, a mis compañeros de equipo, si quieren agregar algo, por supuesto están invitados. No tuve tiempo de armar algo en equipo. En esta época del año se juntan encuentros académicos y estamos cansados de actividades, pero los invité precisamente por si ellos querían decir algo al respecto. Así que yo terminé hasta nuevo aviso. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, María Julia. Vos ya conocés la modalidad, si no se la contamos al resto. El aplauso lo reservamos para el cierre con micrófono abierto. Así que ahora vas a ver las manitos dibujadas, pero un merecido fuerte aplauso va a ser el cierre. Ahora damos apertura al debate, a las preguntas, al intercambio. Así que si ustedes quieren, van levantando la mano y que tienen para hacerlo ahí en reacciones, y les vamos dando la palabra para charlar con María Julia. Creo que es una experiencia, la verdad, muy, muy interesante, Julita. Ahí está Zaida. Hola, sí. Yo quería saber qué pasó con el tema de post-pandemia. Bien. O sea, el tema de la modalidad, si pudieron, digamos, instrumentar y seguir la enseñanza a través de la modalidad virtual. Bueno, acá tenemos dos experiencias. Yo también le doy paso, me gustaría que pudiera hablar Juanjo al respecto, porque en la unidad penal 50, Juanjo y Alfonsina continuaron con las clases de Historia del Derecho y Constitucional Argentina. En la unidad penal 15, con el tema de la conectividad, muchos estudiantes se empezaron a autogestionar, están cursando. También tengo que decir algo que se me pasó de comentarles, que en realidad de 5 estudiantes fueron evaluados en Derecho Político. Entonces, algunos de los que yo menciono, que me seguían acompañando en el taller, ya habían aprobado la asignatura, pero me seguían acompañando en esta propuesta de taller de alfabetización académica. El otro día en el encuentro me dijeron que algunos están cursando, creo que se juntan en un espacio, que es la pastoral. No sé, Mariana o Diego quizá puedan agregar si hay algo que decir respecto de cómo está el tema de mejorar la conectividad en la zona del aula universitaria. El cuatrimestre pasado, 2 internos de la UP15 se comunicaron a través del aula, la plataforma Moodle, el aula de Derecho Político, pero entiendo que no llegaron ellos a la instancia de evaluación. Para ellos, yo mientras pueda seguir con la presencialidad ingresando a la unidad, los iremos acompañando. ¿Por qué no también con otro acceso a los materiales que por suerte ya están digitalizados, y las producciones que resultaron de vídeos, material audiovisual, en el que en Derecho Político hemos trabajado tanto estos 2 últimos años? Y bueno, y si te parece, Zaire, Juanjo te contesta el resto, ¿sí? Sí, con todo gusto. Sí, buenas tardes para
todas y todos. Bueno, la pandemia significó un fuerte desafío a todos los sistemas educativos. En un momento hubo 138 países que no tenían presencialidad en las aulas, y bueno, y generaron una nueva categoría para analizar en el campo de la educación, como lo estamos viendo hoy en nuestro propio país, ante el fenómeno de los desconectados, es decir, quienes no tenían conexión. Y bueno, la literatura académica está trabajando al respecto, y también los sistemas educativos, y pensar cómo resolver esto como políticas públicas. Seguramente con Pablo plantearemos un nuevo encuentro para ver qué pasa con texto de encierro en pandemia, como también habría que pensar qué hicieron los sistemas educativos o las propias facultades, ¿no? Y qué es lo que viene después, ¿no? Que no va a ser lo mismo que marzo del 2020. En este sentido, bueno, tuvimos una fuerte incertidumbre y de a poco lo hemos empezado a resolver. También es cierto que ante las situaciones de problema de conectividad al aula universitaria, por la extensión que tiene el lugar a donde había comunicación al área de tratamiento, bueno, se fue formando ahí en el conocido pabellón de la pastoral, donde los estudiantes también participaban, y nosotros tenemos que en el primer cuatrimestre de este año, estudiantes que aprobaron Civil 1, estudiantes que aprobaron también Historia del Derecho y Constitucional Argentino, pero bueno, y también la experiencia de las 50. Acá rescatando también lo que planteaba María Julia, de la fuerte colaboración del personal de Educación y Cultura en las dos unidades. Ahora nuevamente que ya el propio servicio puso o está poniendo una mayor inversión en conectividad, bueno, y también la posibilidad de la presencialidad, que como lo contaba María Julia, la vuelta el jueves pasado, y ya hace 2 semanas que estamos también presencial en la 50, nos plantearon fuertes desafíos, porque en el caso, ponerle, para plantear esa experiencia que planteaba María Julia, y con esto voy cerrando, ellas veían todas desde de una sola ventanita de Zoom, ¿no? Entonces hay fotos que tenemos que están 6 estudiantes en un solo cuadradito, ¿no? Entonces ya no era solamente el desafío que tenemos como docente de generar participación y también que prendan las máquinas, prendan las cámaras, perdón, sino acá que eran 6 estudiantes, pero bueno, en ese sentido vamos tratando de garantizar el derecho a la educación. Espero con esto breve poder darte algunas respuestas ahí. Está bien, muchísimas gracias. Y perdón, tengo otra duda más, porque bueno, en realidad yo también tengo muchas dudas respecto a la docencia en el aula virtual, ¿no? Yo quisiera saber si hubo deserción, más allá de la conectividad, deserciones, o sea, personales, que hayan dejado. La verdad que en contexto de encierro no te puedo dar la medición, porque no tomé contacto con todo el grupo. En el 2019 eran 16, 18 estudiantes. Yo llegué a dar un encuentro, 2 encuentros, porque no nos daba el aula para que estuviéramos todos juntos reunidos. De los 2 o 3 con el que me contacté a través del aula virtual, sé que no pudieron con esa cursada, con cumplir con los trabajos prácticos y demás, le perdí el rastro. Y ahora mi primer ingreso fue el otro día, y me encontré en principio con 2 estudiantes interesados en que los acompañemos en el aprendizaje de Derecho Político. Pero además, Aide, te tengo que aclarar que en el 2019, como además de los contenidos de Derecho Político para aquellos interesados en rendir la materia y ser evaluados, yo di un taller de alfabetización académica que nucleó a 16, 18 personas, que completaron todos los encuentros de taller. Obviamente también ahí hubo gente que
que se fue en libertad, y es la Oficina de Educación y Cultura la que a principio del año que viene vamos a tener una idea de a quiénes voy a tener que acompañar yo y algún colega en el aprendizaje de Derecho Político, y cómo está el otro grupo. Hay un estudiante a su vez que se ha autogestionado muy bien, que rindió libre Derecho Político, lo evaluó la doctora Claudina Brunesu, libre, y que va muy bien. O sea, viene preparando asignaturas y estamos buscando de de conseguir que se los acompañe en esas otras asignaturas en las que está avanzando. El otro día, con el encuentro que yo tuve, creo que había 2 con teoría general del derecho, otros 2 con historia. Lo que sí, respecto del desgranamiento con el aula virtual, si participás de la jornada de filosofía y de ciencia política que vamos a tener entre el 10 y el 13, Pablo, o el 11 y 13, justo con Juliana Tumini, tenemos una información respecto del aula de Derecho Político en la facultad. Lo otro, te estoy dando pistas de lo que tenemos. Justamente, María Julia, iba a pasar para Saide el aviso, porque vos tocaste un tema muy, muy especial, que obviamente nos cambió todo, que es la pandemia, la virtualidad, y por eso la semana que viene, el miércoles a las 16, la apertura va a ser a las 14, vamos a tener un panel en el que va a estar Juliana, María Julia, Juanjo, Jujuri y Leo Palacio discutiendo y debatiendo sobre la educación a partir de la pandemia y cuáles son. La experiencia ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Lejos, por lo menos en nuestro contexto, lo que es el ámbito universitario, que es totalmente distinto a la experiencia que pueden tener en niveles iniciales de educación primaria y secundaria. Te lo dejo como anticipo, lo vamos a estar discutiendo la semana que viene, pero la virtualidad trajo más gente y más permanencia, con todas las dificultades de la conexión, los problemas de conexión, ese acceso. Por otro lado, hubo mucha gente que estaba fuera de la ciudad, que vivía lejos de la facultad, que tenía familiares a cargo para cuidar y que no tenía la posibilidad de dejarlos y venir a la facultad, que plantearon expresamente su agradecimiento a la virtualidad. A partir de ahí la discusión es cómo se da la virtualidad, cómo se logra, distintos métodos de trabajo, que es lo que van a trabajar en el panel la semana que viene. Y ahora el desafío nuevo es cómo volvemos. La nuestra en derecho político es volver con una modalidad mixta, poder mantener esto que se avanzó con la virtualidad. Pero bueno, son los desafíos, y los desafíos ya no quiero spoilear el evento de la semana que viene, sino poder dejarlo abierto. Pero gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos a Almendra, que tiene la mano levantada, y luego a Mariana. Hola a todos. Juli, te quería consultar, entré un cachito tarde y no estoy segura de si ya lo pudiste, lo comentaste. Me interesaba si podías comentar la experiencia de haber tratado la cuestión de sufragistas en la 15 y cómo fue la experiencia de tomar una de las olas del feminismo más allá, digamos, de si problematizar o no la ola en sí misma, cómo fue abordar desde el derecho político esa ola y cómo fue en torno a este mito, ¿no? de cómo hablar de feminismo con las clases populares o en determinados contextos, cómo fue tu experiencia y qué aportes podrías hacer al respecto. Almendra me quiere mucho porque me da pie para esas actividades que me han entusiasmado. Quiero aclarar que Almendra me ha dado una mano en esto del lenguaje inclusivo, género sensitivo, que, bueno,
me cuesta trabajo, ¿sí? No lo tengo todavía muy practicado. Lo que pasa que como hablar de la UP15 me facilita y sigo usando el masculino generalizador. La experiencia de tratar sufragismo y ver el sufragismo, la lucha de las sufragistas y relacionarla con otras corrientes del feminismo, fue de lo más interesante que me pasó. Porque discutí, yo les planteé en la actividad, como llevé postales de propaganda antisufragistas inglesas de principios del siglo XX, en donde las sufragistas eran ridiculizadas, atacadas. Bueno, una de las reflexiones fue si ellos encontraban, si todavía estaban vigentes discursos del tipo de los de aquella época con respecto a las mujeres empoderadas, por así decirlo. Así que fue muy interesante, porque salvo uno de los estudiantes, el resto, o sea, respondió muy bien a la actividad. También reflexionamos sobre que en la reforma universitaria, sobre que no estaban ahí las mujeres universitarias, que eran los varones los que accedían a la universidad. O sea, fue una discusión riquísima. Además, la doctora Juliana Tumini, sigo mencionando a mi amiga, en su momento me había traído de regalo del Museo Británico unos naipes que tenían las fotos de toda la lucha del movimiento sufragista británico. En uno de esos naipes estaba una celda, una celda ficticia que presentaron, que exhibieron en ese entonces en Londres las sufragistas, para demostrar las condiciones de detención que habían sufrido por su actividad sufragista. Así que fíjense que hablamos entonces de mostrar la celda, o de la celda itinerante, ahí, principios del siglo XX, y con las mujeres. Así que tuve muy rico material, y desde el punto de vista pedagógico, fíjense esto, yo llevé postales de propaganda antisufragista en inglés. Está bien, eran como caricaturas, no se podía entender algunas desde el dibujo, ¿no? De qué se trataba. Pero uno de los estudiantes que tenía conocimiento de inglés las tradujo para sus compañeros. Fíjense qué maravilla lo que se da cuando se trabaja en grupo. Y desde ese momento, Emanuel fue el teacher para el grupo. Entonces, fue buena Almendra. Y dejo esto para el final, pero fíjense, creo que tiene que ver con esto que le planteé, con la especificidad. En su momento le pregunté si ellos reconocían en sus vidas a mujeres fuertes, poderosas, de esas que los habían sostenido, que eran dignas de sí. Y sí, de ahí apareció la esposa de uno, la madre de otro, una hermana. Pero también uno de los estudiantes me dijo: profe, yo me he criado en la calle, no puedo dar cuenta de ninguna mujer que haya sido poderosa, nutricia. Y a mí se me ocurrió decirle que ya las iba a conocer a ese tipo de mujeres. Entonces, bueno, corto acá, pero me preguntaste, me quiere mucho Almendra Lado. Así que quedo ahí a ver qué nos quiere compartir Mariana. Gracias, Julita. Ahí está Mariana, y después tengo a Diego que levanta la mano y después baja la mano, por eso no sé si se arrepintió Diego o le cedo la palabra a Diego. Un minuto, Mariana, que estaba en orden. Bueno, sí, yo también voy a ser un poquito breve. Buenas tardes a todos. Pude ingresar un poquito tarde, María, estuve complicada, pero estoy en casa y estoy con mi hijo, el que anda por acá, por arriba, así que mucho no puedo aportar, pero sí quería, no quería perderme la posibilidad de agradecerles, porque la verdad es que el compromiso y la pasión con la que se ve que hacen esta tarea educativa, la sienten los alumnos y la sentimos nosotros también, nosotres y todos mis compañeros. Bueno, Diego seguramente
y Mabel coinciden en esto y nos sentimos parte. Y la verdad es que son dos instituciones, parte del proyecto de ustedes, parte de todo lo que se va dando en este proceso educativo, siendo dos instituciones diferentes y con roles y funciones diferentes, está claro que estamos buscando lo mismo. Así que me parece que no siempre se dan en todos los vínculos institucionales, y me parece que no quería dejar de mencionar esto y agradecerles esta manera que tienen de llegar a los alumnos y las alumnas también de la 50, y comentarle que no me acuerdo, la chica que consultó por el tema de qué pasó con el tema de la pandemia en el complejo particularmente en la unidad 15, en la 50 también, y en la alcaldía se instalaron, el avance que hubo fue la instalación de lo que son los vínculos satelitales, o sea, las antenas para poder acceder al que tengan internet, pero nunca llegaron las computadoras, nunca. Entonces, si bien el aula universitaria tiene internet, no la pueden utilizar con equipos. Entonces van a otra aula que en realidad es un espacio que no es un aula universitaria, sino que es un espacio que se utiliza para cursos de formación profesional, para talleres, para distintas actividades, de una agrupación que se llama Pastoral, y que les prestan el espacio, les han cedido computadoras para que puedan avanzar. Lo último que tengo, digamos, lo más fresquito, es que desde el Ministerio de Justicia nos hicieron un relevamiento de necesidades de equipos para hacernos formar parte del programa Juana Manso. Si llegaran esos equipos en algún momento sería maravilloso. Y por otro lado, no me acuerdo qué otra cosa, con respecto a que si hubo deserción o no, yo en realidad también me quedé pensando lo que aportaban como dato novedoso que van a mencionar en el próximo encuentro que tengan. Hubo muchos más inscriptos tal vez en otras carreras que antes no se daba, solamente se anotaban o se podían acceder, se podían anotar en Derecho, que tenían la particularidad de que se podía hacer, las materias se podían hacer con finales, en forma libre, y el resto de las carreras no. Entonces solamente buscaban inscribirse en abogacía. Este año se fueron animando a anotarse, inscribirse en otras carreras que pudieron cursar en forma virtual. Y la que fue el boom fue enfermería, que tiene aproximadamente entre 11 y 13 alumnos rindiendo materias que son algunas cuatrimestrales y anuales, con, casi todas aprobándolas, y van siguiendo el mismo ritmo que los alumnos que están fuera de contexto de encierro. Así que para nosotros es todo un desafío, y para la universidad también, poder avanzar en lo que es las firmas de convenios y la continuidad de la oferta académica de otras carreras que puedan cursarse en forma virtual, y que puedan docentes también comenzar a hacer este desafío que han hecho María Julia, Juanjo y tantos docentes que han pasado por la 15 y la 50, que es ir a dictar o a dar clases o a participar de un taller o la actividad que fuere dentro del contexto de encierro. Así que las puertas abiertas para avanzar en estos desafíos que suelen salir muy lindos. Según lo que cuenta María, la verdad es que me encantó todo lo que contaste, María, y me siento parte de todo ese proyecto. Ahí está, no fui breve, gracias, perdón. Mariana. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Sé que a María Julia le han llegado, y al resto del equipo docente también, y además es muy bueno el aporte que haces con respecto a las otras carreras y la importancia de la virtualidad. Es decir, hemos tenido que, a la fuerza, a los golpes, pero incorporar algo que nosotros no manejábamos, y por suerte también a la fuerza
en muchos casos se ha ido aprendiendo a manejarlo, a tratar de llevarlo, y se ha logrado, insisto y no me canso de repetirlo, un acercamiento diferente, algo que decíamos que era imposible al perder la presencialidad y esa falta de presencialidad, logramos esto, de vernos cara a cara, aunque a distancia, pero de otra forma sería imposible esto, y bueno, lo trajo, y creo que cuando llegan estas cosas hay que aprovecharlas. Por eso todos esos encuentros, y poder realmente que les lleven equipos allá para poder trabajar con comodidad y en espacios realmente en el cual pueden hacer un proceso de educación y que realmente las cárceles cumplan el sentido que deben cumplir constitucionalmente. Es algo que lamentablemente no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es un sentido totalmente contrario. Entonces, yo creo que este papel de la educación en esos contextos, y revalorizada como sé que lo están trabajando ustedes, me parece que es algo admirable. Tenía la mano levantada hace un rato, no sé si sigue estando Diego. Si Diego, ¿querés decirnos algo o ya está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, la verdad muy contento de verte, María Julia, Pablo, a Juanjo, a todo el equipo que en algún momento hemos trabajado. Saben que bueno, ya hace un par de meses me trasladaron a otro destino, pero bueno, llevo siempre esa continuidad en la docencia, y bueno, todo lo que han logrado ustedes, y bueno, nosotros no somos más que ese nexo que se necesita para que el privado de libertad, bueno, pueda continuar con sus estudios. Más que nada quería hacer una aclaración también con respecto al tema de que también lo marcó Mariana, de si hubo desgranamiento o no. Al contrario, con este tema de la pandemia, creo que desde que yo había estado a cargo hasta hace un par de meses, y el ciclo 2020 y 2021, hemos tenido siempre un incremento en la matrícula. Bueno, ahora con muchas más carreras, pero siempre abogacía se mantuvo o fue increyendo. Más que nada, esta última etapa, trabajando con Mabel, vimos que abogacía ya a principio de año del 2021 teníamos alrededor de 30 inscriptos, así que bueno, eso muestra también que el interés que sigue dando la carrera. Yo el periodo que estuve, me fui muy contento con lo que se logró. Obviamente queda un equipo de primera, como Mariana, Mabel, bueno, que van a continuar todo el trabajo que ustedes vienen realizando. Lo que también quiero destacar, María Julia, y agradecerte tanto a la facultad, a vos como a Juanjo, es todas aquellas constituciones y libros que donaron para la biblioteca. Están bien conservados, sobre todo, y bueno, y ahora con la presencialidad seguramente le van a dar mucha más utilidad. Yo creo que esta cuestión de la virtualidad y la presencialidad va a potenciar más el interés para cualquiera de las carreras, pero creo que abogacía, ya teniendo su propio espacio allá, y bueno, como decía Mariana, Dios quiera que nos entreguen las computadoras ahí para el aula universitaria cuanto antes, bueno, se va a tener un espacio mucho más acogedor, y quizás no tanto como quizás estar dependiendo de si les prestan o no un horario determinado para poder cursar. Así que bueno, de mi parte, los voy a seguir siguiendo en todas las actividades que hagan, si bien bueno, ahora estoy con otras funciones, pero bueno, la verdad que para mí ha sido una experiencia inolvidable, tanto en las ponencias en la universidad que tuve la oportunidad y que me brindaron ustedes para poder también abrir las puertas de lo que es la educación en contextos de encierro, que recién hace muy poquito como que se está comenzando, o la sociedad está comenzando a ver qué es lo que hacen dentro de las unidades, que no es solo lo que vulgarmente se dice patio celda, como decíamos nosotros, sino que hay
y hay muy buenas, muy buenas potencialidades en cuanto a los alumnos. Los tenés en los casos de las materias que van rindiendo, en cuestiones de la participación en concursos y todo, bueno, eso hace también un poco al trabajo y, bueno, y a la profesión que hemos elegido como funcionarios. No me quiero extender más, agradecerles infinitamente, Pablo, María Julia, Juanjo, bueno, a mis compañeras ahí, Mabel y Mariana, que bueno, la verdad que son un equipazo y sé que les van a seguir acompañando y dándole todo el empuje a los proyectos que siempre Abogacía y la universidad también, bueno, presentan para la unidad en este caso. Les mando un fuerte abrazo, un cariño a todos, y bueno, como verán estoy de uniforme todavía, pero bueno, quise llegar a casa para tener buena conectividad más que nada. Diego. Gracias, Diego, lo mismo. Un abrazo grande de acá. Me comprometo a estar en las jornadas que van a hacer de filosofía. ¿Sí? Bueno, será un gusto tenerte, como ya te hemos tenido en otra oportunidad que vos recordabas. La verdad, un gran placer. Pablo, Gracias. yo quiero rescatar Sí. la cuota de suerte que uno a veces tiene de coincidir con equipos. Nosotros en Derecho Político como equipo de trabajo, el apoyo que vos nos has dado a tu equipo docente para que llevemos los contenidos ahí, la libertad que nos has dado para las planificaciones que llevamos y que presentamos, pero bueno, yo cuando llegué, mi primer contacto con Mariana, que venía contactándose con Alejandro Arcamone. Cuando Mariana resulta que se va a ir de la oficina, yo imagínense que vengo de la facultad, con tan pocos cambios, ya medio desesperada. ¿Y quién viene? ¿Quién viene? Y un profesor. Y un profesor. Y digo yo, primero, y dije, y bueno, ¿cómo se? No, dice Mariana, pero no, es muy piola. Bueno, llegó Diego, maravilloso. Fue, o sea, no es que no extrañemos a Mariana, que no te haya extrañado, Mariana, pero realmente fue una continuidad. Y ahora el otro día que llego y me encuentro con Mabel, y a Mabel le empiezo a preguntar por el equipo de trabajo, y me habla que volvió Bárbara, que Paola, bueno, está con Diego, que Mabel, que Silvia está en otro destino, pero bueno, seguimos teniendo el mismo recibimiento, nos facilita la vida. Tengan en cuenta que acá no hablamos de todo lo que hay que hacer, gestionar permisos para los que entramos a la unidad, bueno, comunicarnos. Claro que hoy es jueves, yo tendría que estar ahí porque me comprometí de acá al 30 de noviembre a ir todos los jueves, por eso, Saide, en algunas cosas no puedo darte más respuesta porque volví al aula el otro día, pero para diciembre voy a tener un panorama de cómo se presenta el 2022, y también vamos a charlar con Pablo Slavin, con Juanjo Escujuri, cómo vamos a manejar nuestras asignaturas en contexto de encierro. Así que no es menor a veces un contexto y unos equipos de trabajo. Y ni que hablar, acá que la veo a Silvia Paul, gracias Silvia por haber cerrado el taller en el 2019, cuando yo no pude estar en ese cierre, gracias por por los registros que tomaron, porque quiero aclarar una cosa, nosotros... O sea, hacemos un trabajito de registrar el encuentro, quiénes estuvieron, se comunica el servicio, vamos registrando los avances, hacemos como un portfolio de las distintas actividades. Entonces, por eso digo que eso sí o sí conduce a un modelo específico. Y bueno, yo con lo que tengo mucho agradecimiento. Y perdón, quiero mencionar que, ¿vieron? Ahí la veo a Claudia Palas. Claudia, que no creías que te iba a mencionar. A Claudia la conocí hace muchos años haciendo un curso en alfabetización popular. Con la FUA, con el Nunca es tarde, o sea, conociendo a Freire y la propuesta de la pedagogía crítica y de la educación popular. Entonces, fíjense que, bueno, es como que nos seguimos encontrando, y me alegra mucho verte, Claudia, porque te recuerdo de aquella experiencia. Estás muteada, Claudia, no sé si querés decir algo, te escuchamos, pero... Hola, ¿cómo están? No, yo los quiero a todos un montón de las primeras jornadas que yo estudié de grande Derecho,
de las primeras jornadas donde ustedes eran mis profesores, hace muchos años. Y bueno, ustedes todas jovencitas, que son todas más chicas que yo, pero bueno, sí. No, sí, son todas más chicas. Bueno. Pero bueno, sí, yo vi que estabas vos hoy en la charla y cómo no iba a estar, escucharte, y la verdad que muy contenta con el trabajo que estás realizando, la vocación que tenés, que es impresionante, porque no solamente das tu profesionalismo, tu tiempo, sino tu amor. Por lo que vos haces, se nota que hay amor. Así que nada, gracias por mencionarme. Humildemente quise estar. Me puse con... Pero sí. Tuvimos una experiencia hace muchos años en el marco de la facultad, con la FUBA, la Federación Universitaria, hicimos el programa de alfabetización, participamos en el grupo de los primeros alfabetizadores. Ahora no sé en qué está porque descontinué, pero estuve 3 años en el tema. Pero nada que ver al trabajo que estás haciendo vos, lo que están haciendo ustedes es maravilloso. No es que nada que bien. Claudia iba a los barrios, ustedes, bueno, acá estamos en el Seminario de Derecho a la Ciudad, sabemos los distintos rostros que tiene Mar del Plata, ¿no? Muy complejo, muy diverso, mucha desigualdad social, o sea, los problemas de los barrios, y bueno, y para mí es una situación equivalente, o sea, fue algo específico eso de alfabetizar en los barrios. Piensen que si bien yo estoy en contexto de encierro, llevo los contenidos del nivel universitario, al nivel universitario. Es más, no sé si tengo fortaleza para una alfabetización popular del tipo de Freire, con otros sectores. Entonces, en ese aspecto me parece que son lugares complejos y que el acto educativo es complejo en ambas situaciones. Pero bueno, por suerte, la pedagogía crítica y otros enfoques nos iluminan, por así decirlo. Y bueno, y les agradezco mucho a mis compañeros del servicio, porque los considero compañeros que estén dedicando su tiempo, Mariana, Diego, Mabel y al resto del equipo, me encanta encontrarlos acá, y el jueves voy a estar ahí, Mabel. Bueno, yo les pido entonces agradecerte, María Julia, la dejo a Juliana para las palabras de cierre, y después abrimos todos los micrófonos, y un muy fuerte aplauso para Julita. Juliana. Bueno, gracias Pablo. En verdad, si bien María Julia somos amigas hace muchísimo, creo que soy objetiva en decir que sos una profesora memorable. Como dijo Claudia, acá no hay solo profesionalismo, dedicación, sino también mucho amor, y eso realmente es, bueno, es algo que nos llena por ahí de orgullo de conocerte. Así que ha sido una charla súper interesante, un montón de conceptos para tener en cuenta, pero sobre todo la experiencia del trabajo tuyo y del resto del equipo, de Diego, de Mabel, de Mariana, de todos los que hacen un equipo de trabajo. Así que, perdón, Juliana, otro sí digo, porque quiero comentar que acá hay además estudiantes que, si bien no me acompañaron en el equipo, como Nazareno Rosselli, vienen participando en encuentros académicos y conocen muy bien el contexto del que estamos hablando. Así que sigo mirando la pantalla y bueno, me encanta, o sea, veo gente muy comprometida y me alegra mucho que me hayan acompañado hoy acá. Perdón si me olvidé de alguien. Bueno, un fuerte aplauso, agradecerles a todas y todos por haber participado, y bueno, los esperamos la semana que viene, en el cual estaremos no solo con este seminario, sino ampliándolo en el marco de las jornadas. Un fuerte abrazo para todas y todos. Cuídense. Gracias. Adiós, hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, María Julia, por todo. Gracias, Mabel, a vos.